Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no ven sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métele en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Feliz Pascua a todos, bienvenidos a la casa del Señor en este segundo domingo de Pascua, que la Iglesia recientemente, podríamos decirlo, en comparación con toda la historia de la humanidad y la Iglesia, pues ha declarado como el Domingo de la Misericordia. Es importante que de vez en cuando hablemos sobre los orígenes de nuestra fiesta. Primero, la misericordia de Dios no es una devoción inventada en el siglo XX, sino que vemos en toda la palabra de Dios la devoción a la misericordia que es a Dios mismo. Pero con las apariciones de Cristo resucitado a Santa María Faustina Kowalska, apariciones aprobadas por la Iglesia, especialmente al inicio del siglo XX, Santa María Faustina Kowalska, una religiosa polaca, pues encontramos que ahí él desea que se dé inicio a una devoción particular que es la misericordia. De hecho, de ahí viene la coronilla a la divina misericordia. Y es curioso porque en el diario de Santa María Faustina Kowalska, que parece como 3 Biblias juntos, el diario. Si usted va a comprar el diario de Santa María Faustina, es un libro así de gordo, ¿no? Pero yo lo recomiendo que lo compren. Y eso no es un libro que se lee de una sentada, sino es un libro que es una referencia para la vida de oración. Al menos cuando a mí me lo regalaron, yo decía: DH, ¿en qué tiempo voy a leer todo esto? Pero me funcionó mucho, por ejemplo, en cada retiro que yo iba, o en cada ejercicio espiritual, llevarme ese diario de Santa María Faustina Kowalska en sus diálogos con Cristo resucitado, y leer de número en número, porque es tan grande que lo ponen por números, y de leer en número, sobre todo cuando no tenemos como muchas ganas de orar. Sobre todo cuando el corazón está como cansado y es como tierra seca. Si uno se acerca a la oración y no sabe cómo empezar la oración,
una de muchas herramientas favorables para nuestra vida es el diario de Santa María Faustina Kowalska, que a través de esos diálogos nos va revelando lo que la Iglesia ya ha revelado desde un principio, que Dios es misericordia. Y en ese diario al final dice que de Polonia saldría una chispa que iluminaría el mundo. Años después está como papa el Papa Juan Pablo II, polaco, que creció un poco educado en la espiritualidad de la misericordia del diario de Santa María Faustina Kowalska. Y como papa declara el segundo domingo de Pascua, que fue lo que Cristo le reveló a Santa María Faustina Kowalska, como el domingo de la misericordia. Incluso hay indulgencia plenaria en el día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, qué bueno conocer que primero, la misericordia de Dios siempre ha existido, no se lo inventó Santa María Faustina Kowalska. Pero en sus diálogos con Cristo resucitado, recogidos en el diario de Santa María Faustina Kowalska, que lo puede comprar por cualquier librería, incluyendo, por supuesto, las librerías católicas, ahí revela su deseo de que el segundo domingo de Pascua sea el domingo de la misericordia, y luego Juan Pablo II, con su autoridad pontificia, declara este domingo oficialmente como el domingo de la divina misericordia, para recordarnos a todos que el gran fruto de la Pascua es que Dios en sí mismo es misericordia. De hecho, hermanos, hoy es un día perfecto para ahondar en este misterio santo, del cual la Iglesia siempre ha predicado y ha siempre vivido, incluso desde la prehistoria cristiana, como llaman algunos teólogos e historiadores, que lo encontramos todo en el Antiguo Testamento, prehistoria cristiana. ¿Y por qué es importante ahondar en el misterio de la misericordia de Dios? Vamos a dar algunos ejemplos prácticos para que usted tenga la idea del por qué es importante para nuestra vida cristiana recordar que Dios es misericordia. Cuando el Papa Francisco sube al papado, es decir, es elegido entre sus hermanos cardenales como el sucesor de San Pedro, una de las primeras decisiones que él tomó fue declarar el Año Santo de la Misericordia. Ustedes me imagino que recordarán que nuestro obispo, que es fanático de la misericordia del Señor, como todos nosotros, se pasaba cantando y cantando, misericordiosos, perdón, María, perdón. Orlando, te vi. ¿Qué estás haciendo? No. Déjame cantarlo como Orlando, no como el obispo, ¿no? Misericordiosos como el Padre. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? A ver si le cantamos 1, 2 y 3. Misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como el... Claro, para recordarnos esa gran verdad que el Santo Padre Francisco quería derramar sobre el mundo. Y hay un libro que también lo recomiendo, que es una entrevista al Santo Padre por un periodista, en este caso italiano, vaticanista. De hecho, si no me equivoco, actualmente este periodista, que se llama Andrea Tornielli, es el editor del periódico de la Ciudad del Vaticano. Andrea es un nombre masculino a nivel italiano, ¿verdad? Por ejemplo, Andrea Bocelli, pues Andrea Tornielli. Lo que pasa es que en el castellano, Andrea ya es un nombre femenino, el masculino es Andrés. Pero Andrea Tornielli, periodista, hace una entrevista al Santo Padre. Y esa entrevista se publica en un libro. Y ese libro se llama El nombre de Dios es misericordia. Y el Santo Padre nos recuerda que la esencia de Dios, como nos recuerda Santa María Faustina Kowalska, como nos recuerda el magisterio precedente, especialmente de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, como nos recuerda la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio en general, la esencia de Dios es misericordia. Eso fue un bombazo para el mundo, ¿saben? Y no solamente para las personas fuera de la iglesia, sino, curiosamente, para las personas dentro de la iglesia, porque el Papa Francisco decía, necesitamos una iglesia misericordiosa como el Padre. Y algunas voces, siempre detractoras dentro de la iglesia, oye, no significa que dentro de la iglesia no podamos opinar de forma diversa. De hecho, la doctrina social de la iglesia, en uno de sus principios básicos, el bien común, protege el debate de ideas. Pero una cosa es el debate de ideas y otra cosa es la crítica malsana. ¿Cómo distinguimos una de otra? Porque el debate de ideas busca la comunión. La crítica malsana busca desunir. Y encontramos dentro de la iglesia voces detractoras a las palabras del Santo Padre cuando él decía, afirmaba junto con toda la tradición precedente, necesitamos una iglesia misericordiosa como el Padre. Y comenzaron a definir algunos detractores dentro de la iglesia, especialmente porque los que están fuera es normal que nos critiquen. A nosotros no nos debe espantar,
lo que a mí sí algunas veces me espanta son las críticas malsanas, no el debate de ideas, dentro de la iglesia. ¿Y qué se decía dentro de la iglesia? Ah, claro. Ahora lo voy a decir sí o no, al estilo Ponce Carolina, ¿no? Ah, claro. Lo que el Papa está diciendo es que esta iglesia se permite todo, se permite cualquier tipo de comportamiento dentro de la iglesia, porque el decir que es misericordiosa como el Padre, en el fondo está diciendo que quiere una iglesia donde se permita todo tipo de conducta. Hermanos, eso es una crítica malsana, primero desinformada y falsa, que lo que busca es crear dudas sobre la figura del Santo Padre y personas que queremos buscar la santidad siempre en comunión. Jamás debemos permitir esa realidad. No es lo mismo un debate de ideas que una crítica malsana. Escuche bien eso. Misericordia no quiere decir, vuelvo a repetir, misericordia no quiere decir que yo puedo llegar al cielo de cualquier forma. Misericordia sí quiere decir que es el camino para llegar al cielo. Y por eso es que este domingo, segundo del tiempo de Pascua, domingo de la misericordia, es un tiempo idóneo para recordar qué es misericordia. Vayamos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que cuando hablamos de catecismo hablamos de un documento magisterial, no es de los catecismos que damos en la iglesia, que también. El Catecismo de los niños, sí, por supuesto eso se llama también catecismo. Pero cuando el Padre Orlando y otros sacerdotes hablamos del Catecismo de la Iglesia Católica, usted lo puede conseguir gratis por vatican.va, Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí está toda la doctrina, todo lo que la iglesia cree, celebra y vive. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre la iglesia? Las imágenes, ¿somos los católicos unos idólatras? Vaya el Catecismo de la Iglesia Católica, lo explica incluso con textos de la Biblia. Es que los católicos no creemos, yo no entiendo eso de la presencia real de la Eucaristía. Vaya el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se le explica con documentos magisteriales y citas bíblicas. Es que yo no creo en los sacerdotes. Vaya al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí le explicará el sentido profundo del sacerdocio. Pues, ¿queremos saber lo que es misericordia? Vaya al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí explica qué es misericordia. E incluso el Catecismo dice lo siguiente: la misericordia es la esencia del Evangelio cristiano. Tanto es así que el Catecismo dice la misericordia es Cristo, el rostro del Padre. Predicar la misericordia es predicar a Cristo, porque Cristo es la esencia del Padre y la misericordia es la esencia de Dios Padre. Conocer a Cristo es conocer la misericordia del Padre. Vivir en Cristo es vivir la misericordia del Padre. Cristo es la revelación de la misericordia de Dios Padre. Y desde esa perspectiva ya tenemos un camino, una verdad y una vida para predicar sin error lo que es misericordia y evitar comentarios que buscan desunir en vez de la comunión, que en el fondo son los frutos de la misericordia del Padre. La esencia de la misericordia la ha entendido la iglesia siempre, como dije al principio de esta homilía. Pero curiosamente, en estos días abrí de momento una red social, Twitter, y en Twitter encontré un tweet de un productor de teatro, ¿verdad? Porque yo sigo a algunos productores de teatro del cual soy fanático. Y hay un productor de teatro, Janfra, como le dicen, que es el productor, o uno de ellos, o uno de los dueños, no sé si es el dueño, o uno de ellos, de la compañía de producción teatral Tercera Llamada. Si usted no sabe lo que es la compañía Tercera Llamada, son los famosos, los que crean las estatuas vivientes. Si usted va a San Germán, si usted va a diferentes lugares, y de momento ven las estatuas vivientes, que son estampas normalmente puertorriqueñas o humanistas, es decir, de las estampas de la humanidad, pues uno de los creadores, de hecho en este caso es el creador de las estatuas vivientes, envió un tweet bien curioso que hablaba de la misericordia y que me confirma que el sentido real de la misericordia no solamente lo define la iglesia, sino que incluso en este caso la literatura clásica española también tenía claro lo que era misericordia. Como para ahora nosotros estar en debates internos atacando sobre todo, que eso es bastante demoníaco, la figura del Papa Francisco para decir que misericordia es la permisividad de cualquier conducta dentro de la iglesia. Eso es falso. Y miren lo que tuiteó Tercera Llamada. Si acaso dobláramos la vara de la justicia, fíjense que ya aquí de saque
la literatura antigua, en este caso española, lo veremos más adelante, ya sabía que la misericordia es la herramienta, el canal para derramar la justicia social. Desde esa perspectiva podemos llegar a conclusiones muy prácticas en la iglesia, porque la misericordia es el canal para derramar la justicia en la iglesia. Padre, ¿qué significa justicia? Bueno, vamos a la tradición cristiana. ¿Cómo le llaman a San José? San José el justo, porque la tradición cristiana, justicia es igual a santidad. Si yo quiero lograr la plenitud de la justicia, si usted y yo queremos lograr la plenitud de la santidad, es necesaria adquirirla por medio y a través de la experiencia de la misericordia de Dios. Sigo leyendo lo que dice Tercera Llamada, lo que tuiteó. Si acaso dobláramos la vara de la justicia, esto es un castellano antiguo, doblar la vara de la justicia, muchas veces lo que decimos hoy, doble vara. Por ejemplo, Harry y Xiomara son esposos, pero de momento yo trato a Harry y a Xiomara de una forma, especialmente a Harry de forma especial en distinción de Xiomara. Cometieron los dos el mismo error. Me llamaron cualquier cosa. Me faltaron el respeto, que eso nunca ha ocurrido, ¿verdad? Pero de momento trato a Harry mejor que a Xiomara. ¿Por qué? Porque me cae mejor Harry que Xiomara. Es doble vara. Ante un mismo hecho, actúo de forma distinta con distintas personas solo porque una me cae mejor que otra, o una es de mi religión y otra no, o una es de mi partido político, otra no, o otra piensa igual que yo y la otra no. Esa es la doble vara. ¿Qué dice este texto de la antigüedad, en este caso de la literatura clásica? Si acaso dobláramos la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, no sea por el peso de la dádiva, es decir, no sea porque Harry me cae mejor que Xiomara, o Xiomara me cae mejor que Harry. Sigue diciendo el texto, no sea por el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Y uno tiene que pensar que en el fondo uno emite un juicio y uno señala con el dedo, no con el peso de la dádiva, sino con el peso de la misericordia. ¿Quién dijo esto, Padre Orlando? Un tal Don Quijote de la Mancha. ¿No estaba tan loco nada? Muchas veces Don Quijote está más cuerdo que nosotros. Vuelvo a decir Don Quijote de la Mancha, si acaso dobláramos la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino por el de la misericordia. La literatura clásica secular tenía claro lo que significa misericordia. Y la iglesia tiene que tener hoy también claro qué significa misericordia. La misericordia es la forma de juzgar en la iglesia. La misericordia es el camino de la justicia, es decir, de la santidad en la iglesia. La misericordia es la revelación de la esencia de Dios Padre. Por eso el Santo Padre, con toda autoridad y con toda razón, en comunión con todos los obispos del mundo, hemos de predicar siempre una iglesia misericordiosa, que no se contrapone con la ley, sino que utiliza la ley con la vara de la misericordia. Don Quijote lo tenía claro, y usted lo tiene claro. Pues debemos nosotros ahondar en este gran regalo hoy domingo de la misericordia. Cómo yo, a imagen de Dios Padre, puedo también vivir bajo el amparo de la misericordia y enjuiciarme y enjuiciar a otros desde la misericordia del Padre. Por eso necesitamos hoy más que nunca una iglesia misericordiosa. La tradición de la iglesia nos enseña al menos dos instrumentos, dos herramientas para conocer cómo puedo poner en práctica la herramienta de la misericordia para emitir juicios que provoquen justicia, es decir, juicios que promuevan la santidad. Porque si usted y yo estamos aquí, si usted y yo celebramos la fiesta de la misericordia, si usted y yo somos devotos a Santa María Faustina Kowalska y a San Juan Pablo II, un gran papa de la iglesia que ha intentado difamarlo recientemente, nosotros hoy tenemos que predicar qué es la misericordia, pero no solamente festejarla con aplausos y con adornos hermosos, que hay que hacerlo, sino sobre todo celebrarlo con una vida llena de misericordia como el Padre, siendo misericordiosos como el Padre. Y la tradición cristiana nos enseña que para nosotros medir con la vara de la justicia, sobre todo movidos por la misericordia de Dios, como Don Quijote nos recordó
en la antigua, o más bien en la época, digamos, del tiempo de oro español, nosotros tenemos que decir, ok, ¿cuáles son esos dos requisitos? Hay otros, pero ¿cuáles son esos dos requisitos para que hoy, en el siglo XXI, en la iglesia del tercer milenio, usted y yo, cristianos, que recibimos esta hermosa tradición desde siempre, poder vivir la esencia de la misericordia del Padre? Muy bien, pues vamos a Jesucristo. Porque si el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que usted y yo sabremos lo que es la misericordia, estudiando cada día más la persona, el mensaje y las obras de Cristo, veamos en él cómo actúa la verdadera misericordia, no la que dicen algunos detractores, que lo que buscan es desunión con la cabeza de la iglesia visible, que es el Santo Padre, sino la que es de verdad, la que hemos recibido como depósito de fe y la iglesia debe proteger y predicar. Bien, la iglesia nos dice, para tú enjuiciar a alguien con la misericordia hace falta la ley, pero la ley de Dios mira primero la historia humana. Para yo poder emitir un juicio lleno de misericordia, yo tengo que pensar en la persona, pensar en su historia personal. ¿Por qué? Hermano, se lo voy a responder ahora con toda contundencia. Nosotros creemos en un Dios personal, en un Dios que emite una ley de misericordia pensando primero por mi propia historia. Y la historia de Harry no necesariamente es la historia de Xiomara. Por lo tanto, la misma ley aplica a los dos, pero Dios la aplica conforme a mi historia personal, porque creemos en un Dios que es personal. Tiene poder para restaurar todo lo que yo soy, mi pasado desde el vientre de mi madre, mi niñez, mi adolescencia, mi adultez. El Señor es capaz de entenderlo todo y desde ahí hacer una obra nueva. Nueva. ¿Qué significa esto? Que la forma en cómo aprende Harry no necesariamente es la forma en cómo aprende Xiomara. ¿Por qué? Porque Harry tiene otra historia, Xiomara tiene otra historia. Entonces, ya sabemos que el camino es Cristo. La iglesia tiene que llevar a Harry y tiene que llevar a Xiomara al camino de Cristo. Quizás Xiomara, porque es esto es lo que me estoy inventando, ¿sabes? No es que es verdad. Digo, puede ser verdad, pero no lo sé. Quizás Xiomara es una mujer más madura en la fe. Y a ella se le hace más fácil por su historia personal, porque tuvo un padre y una madre que le educaron de una forma distinta en la fe, llegar a este punto. Es como ustedes y yo, que muchas veces desde pequeño, los papás nos han hecho participar de todos los sacramentos de forma recurrente y regular. Mi papá y mi mamá, a todos nosotros cuando pequeños, nos bautizaron. Nos llevaron a la catequesis. Hicimos la primera comunión, la primera confesión, la confirmación. Luego yo recibí el sacramento del orden sacerdotal. Ahí en orden. Pero quizás hay otras personas que no han tenido esa experiencia. ¿Qué pasa? Esas personas que se han casado por lo civil, pero ni siquiera están bautizados, ¿son mejores que usted y que yo? ¿Qué pasa? Ellos son los pecadores y nosotros somos los buenos. Fíjense que estamos en una iglesia muchas veces que mira esa realidad como pecadora todo el tiempo. La visión correcta es irregular. ¿Cuántas veces, verdad? Adi, yo te lo he dicho a ti. Hay personas que para llegar a Cristo hacen así, derechito. Y hay personas que para llegar a Cristo tienen que ir por otros senderos. ¿Y cuál es su trabajo y el mío? ¿Juzgarlos? No, acompañarlos. Acompañarlos. ¿Por qué? Porque tienen una historia personal que no debe ser juzgada, sino debe ser acompañada. Esa es la iglesia misericordiosa. Ah, no. Como tenemos personas casadas civilmente que ni siquiera están bautizados fuera de la iglesia, no pueden hacer esto o lo otro, porque claro, nosotros somos los santos y ellos son los buenos, ellos son los malos. Nosotros somos los que podemos comulgar y ellos son los que no pueden comulgar. Ciertamente todos nosotros tenemos una obligación de que si podemos hacerlo, nos dejemos acompañar por la iglesia para regularizar nuestra vida, y esa es la ley. Eso es lo correcto. Ese es el camino ordinario. Pero hay personas que no pueden. Hay personas que por situaciones particulares quieren, pero no pueden. Y esas personas no son ni peores ni mejores que usted. De hecho, como no pueden comulgar sacramentalmente, pero hay otras formas de comulgar.
pues entonces ellos viven en pecado y yo no. Mire, hermano, mire, hermana, y lo voy a decir con toda libertad, y si me caen chinches no me importa. Bueno, usted se ha dado cuenta que los chinches que me caen no me importan. ¿Se ha dado cuenta o no? Así de libre soy, como Chanti, igualito. ¿Verdad, Chanti? ¿Verdad? Somos así, igual que tú. Bueno, tú eres más que yo. Pobre que está al lado tuyo, ve. Hermanos, hay un montón de personas que no pueden comulgar sacramentalmente y son personas más buenas, más leales, con más valores que muchos que comulgamos sacramentalmente y tenemos la lengua bien larga. Bien larga. Eso no quiere decir que un camino es igual que otro. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que a usted no le toca emitir el juicio, que el juicio es de Cristo y que la iglesia misericordiosa que quiere el Padre y predica el Santo Padre es una iglesia que acompaña, como lo hizo Cristo. Fíjense que hoy en el Evangelio Jesús no juzgó a Tomás. Yo no creo. ¿Qué hizo el Señor? Pues joróbate. Y dije joróbate, a ver si que no me equivoqué. Dije joróbate. No, pues si tú no crees, ese es tu problema. No, el Señor fue misericordioso y apeló a la necesidad de Tomás. Se volvió a aparecer y le dijo, la paz esté con ustedes. ¿Qué tú necesitas personalmente, Tomás? Los otros no necesitaban meter los dedos en las llagas, pero Tomás sí. Y el Señor no lo echó a un lado. No, porque la ley dice que tienes que creer y olvídate. No, la ley es buena, pero la ley es personal. La ley también apela a la necesidad de la historia del ser humano. Y Tomás necesitaba tocar a Cristo. ¿Y saben qué? Lo tocó y creyó. El Señor apela a tu necesidad. Por lo tanto, si usted quiere celebrar la misericordia de Dios, dígale, Señor, yo necesito sentirte. Sin complejo. No, es que otras personas, olvídese del prójimo. Viva su vida íntima personal con Cristo resucitado y usted terminará creyendo en Él con fuerza. Esa es la misericordia del Padre. Y eso es lo que hay que predicar. Eso es lo que primero hay que vivir y luego predicar. El Señor aplica la ley. Sí, yo soy canonista, soy doctor en Derecho Canónico. Por lo tanto, creo en la ley. Una ley que nace de la misericordia, que apela a la persona humana y que busca sanar su historia personal. Eso es misericordia de Dios. No me lo invento, hermanos. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay un segundo requisito. Es decir, para vivir la misericordia del Padre, no solamente el Señor busca sanar la historia personal. Por eso cada cual de nosotros que estamos aquí, aunque escuchemos la misma homilía, a cada cual le toca de forma distinta. Porque Belinda tiene una necesidad, Ada tiene un montón de necesidades, todos nosotros tenemos un montón de necesidades. Y el Señor apela a esa herida, a esa historia personal. Primero, para actuar con misericordia, hay que tener en cuenta que Cristo aplica su ley conforme a mi propia historia. A mi propia historia. Número 2, ¿cuál es la finalidad de la misericordia de Dios? ¿Cuál es? Díganlo ustedes mismos. Si la misericordia es Cristo y si la misericordia es la esencia del Padre, ¿cuál es la finalidad de Cristo que es la finalidad de la misericordia? ¿Cuál es? ¿Para qué Cristo vino al mundo? ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. La misericordia no es la permisividad. La misericordia es acompañar al ser humano, no importa por qué sendero vaya, al único camino que es Cristo. Y no importa cuántas caídas tengas mientras vas caminando. Eso es lo poderoso aquí. Ya me sale el cubaneo de Florida. Eso es poderoso, caballero. Eso es poderoso. Hermanos, eso no es lo mismo a que te voy a permitir lo que sea. Eso significa que encuentro una iglesia que me entiende porque es tan humana como yo. Y desde mi humanidad me eleva a la divinidad. Eso es lo que dicen los santos padres de la iglesia. Que son esos santos obispos, en su mayoría, de los primeros 8 siglos del cristianismo, que me explican lo que es la tradición de la iglesia. La finalidad de la misericordia es salvar a todos los seres humanos sin distinción. Con lo cual, hermanos, no es lo mismo decir en la iglesia se permite todo que decir la iglesia es para todos. La iglesia es para todos, claro que sí. Y las puertas de esta iglesia,
como las de cualquier iglesia cristiana católica, deben estar abiertas para todos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar a todo el género humano y nosotros como iglesia tenemos que establecer todas las herramientas necesarias para llevar a todos los seres humanos al cielo. Esa es nuestra misión, hermanos. Y fíjense que aquí termino con otra crítica. Me encanta escuchar críticas. A mí no me molesta que me critiquen. De hecho, yo en cada crítica yo puedo ahondar un poquito más para intentar dialogar con diferentes conciencias. Que eso es parte de nuestra misión como pastores. Y fíjense que dice, claro, es que decir que cualquier camino llega al cielo es lo mismo decir que hay muchos Cristos, porque Cristo es el único camino, con lo cual, si es el único camino, solo así te debes comportar. Bueno, yo voy a citar en este momento al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, a quien yo amo y admiro demasiado, y extraño también sobre todo sus escritos, es muy venerado dentro de una facción de la iglesia tradicional. Y yo creo que yo tengo parte de esa dimensión tradicional, pero vive en comunión con la iglesia y por supuesto con su magisterio y por supuesto con el Concilio Vaticano II y por supuesto con el Papa Francisco. Pues el Papa Benedicto XVI le preguntaron lo siguiente: Santo Padre, lo puede buscar, no estoy inventando, lo puedo googlear si le da la gana. Lo bueno de ahora es que usted en San Google encuentra casi todo. De momento lo puede googlear. Al Santo Padre Benedicto XVI le preguntaron: Santo Padre, ¿cuántos caminos hay para llegar al cielo? Y el Papa Benedicto XVI respondió: tantos como personas. Eso es un santo. Eso es un santo. Porque la forma en como Raúl, esposo de Zuleika, llega a Cristo es diferente a como Zuleika llega a Cristo. Y no quiere decir que Zuleika es mejor que Raúl ni viceversa. Significa que yo como iglesia tengo que acompañar a Raúl en sus dudas, en su historia personal, hasta acompañarle en su propio sendero personal para llevarlo al único camino que es Cristo. Pero ese es su camino, no el mío. A mí no me toca juzgarlo a él. A mí lo que me toca es acompañarlo, porque él tiene su propio y personal camino. Yo no conozco su historia personal, es simplemente un ejemplo que estoy dando. Pero ¿cuántas personas no van a la iglesia porque no se sienten acompañados ni entendidos en su propio y personal camino, hermanos? Por eso es la fiesta de la misericordia. Quizás a Zuleika, a través de Emaús, se le hace más fácil llegar a esa esencia de Cristo resucitado. A Raúl tiene que ir por otro camino. No es ni mejor ni peor, es distinto y es especial y es único y es santo. Es santo también. ¿Y a mí qué me importa? Si de momento, y digo que me importa, y la verdad es que me importa si Zuleika va por este camino y Raúl por aquí. A mí lo que me importa es que Zuleika y Raúl terminen los dos en el cielo. Ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la actitud misericordiosa con la cual necesitamos transformar todas nuestras estructuras. La ley es necesaria, pero la ley en la iglesia tiene en cuenta mi vida personal y mi historia personal y sobre todo tiene una finalidad, el cielo. Por eso sabré cómo aplicarla conforme a la necesidad de cada persona humana. Eso es iglesia. Y esa es la iglesia a la que yo predico. Y esa es la iglesia a la que yo le doy mi vida. Otra iglesia no es posible, hermanos. Porque otra iglesia sería inhumana. Por lo tanto, la fiesta de la misericordia es para seres humanos que creemos que Cristo resucitó. Y que creemos que Dios es un Dios personal. Que no juzga mi historia, sino que me acompaña hasta que me lleva al camino, que es Cristo, el único camino, verdad y vida, cuya única finalidad es llegar al cielo. Por eso estamos aquí, para celebrar nuestro camino al cielo. Así que, queridos hermanos, celebremos la misericordia, claro que sí. Pero más que celebrarla con panderetas, que hay que hacerlo, hay que vivirla. Y quien vive en la misericordia de Cristo, vivirá eternamente en su presencia. Así sea.